En cada época hay un nuevo desarrollo de la verdad, un mensaje de Dios al pueblo de esa generación. Las viejas verdades son todas esenciales. La nueva verdad no es independiente de la vieja, sino un desarrollo de ella. Es únicamente comprendiendo las viejas verdades cómo podemos entender las nuevas. Cuando Cristo dejó revelar a sus discípulos la verdad de su resurrección, comenzó desde Moisés y de todos los profetas y declarábales en todas las escrituras lo que de él decían. Pero es la luz que brilla en el nuevo desarrollo de la verdad la que glorifica lo viejo. Aquel que rechaza o descuida lo nuevo no posee realmente lo viejo. Si pasamos a la otra, está sacada de Testimonios para los Ministros, páginas 106, luego veremos también la página 107. En el segundo, bueno, el primer punto y aparte, que ahora veréis en pantalla, nos vamos a adaptar a las imágenes antes de leer. Aquí la tenemos. Dice, el Señor a menudo obra donde nosotros menos lo esperamos. Nos sorprende al revelar su poder mediante instrumentos de su propia elección, mientras pasa por alto a los hombres por cuyo intermedio esperábamos que vendría la luz. Dios quiere que recibamos la verdad por sus propios méritos, porque es la verdad. La Biblia no debe ser interpretada para acomodarse a las ideas de los hombres, por largo que sea el tiempo en que las tuvieron por verdaderas. No hemos de aceptar la opinión de los comentadores como la voz de Dios. Ellos eran mortales sujetos a equivocarse como nosotros. Dios nos ha dado facultades razonadoras a nosotros, tanto como a ellos. Debemos permitir que la Biblia sea su propio expositor. En el párrafo siguiente, abajo, dice, todos deben tener cuidado en presentar nuevas interpretaciones de la Escritura antes de haberlas estudiado a fondo y estar plenamente capacitados para sostenerlas con la Biblia. No introduzcáis nada que cause disensión, si no tenéis una clara evidencia de que en ello Dios está dando un mensaje especial para este tiempo. Pero guardaos de rechazar aquello que es verdad. Pasamos a la siguiente. Mientras tanto, os diré que si tenéis este libro en vuestras casas, Testimonios para los Ministros, buscad alrededor de estas páginas, de la 100, un poco antes y un capítulo incluso después, porque vais a quedar sorprendidos de las cosas que llega a decir. Normalmente vemos Testimonios para los Ministros, como es para los ministros, que son los pastores, ya no lo compramos o no lo leemos. Pues no, hay mucha verdad importante en este libro para todos. Vamos a ver ahora, en el primer párrafo, donde empieza por nadie debe pretender que tiene toda la luz que existe para el pueblo de Dios. El Señor no tolerará esta condición. Él ha dicho, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Aun cuando nuestros hombres prominentes rechacen la luz y la verdad, esa puerta permanecerá aún abierta. El Señor suscitará hombres que den a nuestro pueblo el mensaje para este tiempo. Y el siguiente párrafo también es interesante. Podéis leerlo en vuestras casas, ya no voy a seguir aquí porque se va a alargar bastante el asunto. Pero daros cuenta, como el Espíritu de Profecía nos está hablando, que habrá un tiempo en el cual habrá una verdad específica, y eso se sucede en cada época. Porque en nuestra época eso debe ser distinto. No tiene que haber una verdad clara y específica para nuestros tiempos. Si os he dicho o hemos leído estas citas, es porque el tema del que trataremos hoy es polémico. Por mi parte, os digo la verdad, es el fruto de una investigación, creo que profunda, dentro de lo que yo he podido llegar y de mi capacidad. Es una investigación sincera, basada en los escritos bíblicos, de básicamente un texto, y también ayudado por el Espíritu de Profecía y otras cuestiones, recortes de prensa, noticias en radio, en televisión, que me han servido para preparar el tema de hoy. Si podéis conmigo buscar el libro de Daniel, capítulo 11, y versículos, vamos a leer del 40 al 45, y también leeremos la continuación, que es el capítulo 12, versículo 1, que en el original verdaderamente no estaba distribuido por capítulos ni por versículos este texto, sino que iba todo seguido. A veces cuando vemos que se termina en el versículo 45, da la sensación que el otro tiene que ser otra historia totalmente distinta, y no, es sencillamente la continuación. Vamos a leer el texto, que dice:
Pero al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará. Entrará la tierra gloriosa, y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano, Edom y Moab, y la mayoría de los hijos de Amón. Extenderá su mano contra las tierras, y no escapará el país de Egipto. Y se apoderará de los tesoros de oro y plata, y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y de Etiopía le seguirán. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará su fin y no tendrá quien le ayude. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Si solo nos cernimos al texto, ya dice cosas verdaderamente sorprendentes. Ahora nosotros podríamos buscarle muchas interpretaciones distintas. Yo he recurrido a dos personajes característicos de interpretación profética dentro de nuestra iglesia. Uno fue Uriah Smith, uno de los pioneros de nuestra iglesia, que habla al respecto sobre este texto y sobre todo el libro de Daniel y Apocalipsis. Y otro es el doctor C. Mervyn Maxwell, que ha escrito 2 libros, 2 tomos de Daniel y Apocalipsis, son sus comentarios al respecto, y que es la posición oficial actualmente de nuestra iglesia. Vamos a ver ahora unas tomas para hacer una comparación. Yo no sé si cuando he leído en mi Biblia el texto, vosotros en vuestras Biblias os ponía algo un poco distinto. ¿Alguno de vosotros variaba la interpretación de la lectura? ¿Variaba alguna palabra? Todos tenemos la misma versión. ¿Pues Mariana sí? Vale. Pues yo he cogido las Biblias de las que disponía y he hecho una comparación de estos textos para intentar indagar un poco más, a ver si todas las traducciones decían exactamente lo mismo. Y no dicen exactamente lo mismo. Vamos a ver sus similitudes y sus diferencias, pero de un modo un poco rápido. Para empezar, es lo anterior. Vamos a ver la anterior toma. Vean. Se va a soltar. Bueno. ¿No se lee tampoco? Lástima. Pues así iré más directo al grano y lo único que os voy a enseñar es luego... ¿Ahora sí? ¿Se ha ampliado? Bueno, os la leo yo la parte de arriba. Versión Reina Valera, revisión de 1960, que es la que normalmente utilizamos todos porque es la que habíamos comprado en nuestras Biblias y allí estaba este texto. En el versículo 40 se destaca, pero al cabo del tiempo, que ya lo podéis... No, aquí no, es la anterior página. Sí. No, lo anterior... No, es lo anterior, sí. Es la anterior página. A ver si podemos aumentarlo un poco. La tecnología tiene sus cosas. Bueno, os leo la parte que no se ve. Pero al cabo del tiempo, dice, también dice, entrará por las tierras e inundará y pasará. Entrará a la tierra gloriosa. Mas éstas escaparán de su mano, Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Y los de Libia y de Etiopía le seguirán. Estoy saltando, no estoy leyendo el texto seguido, ¿eh? Plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo. Esto dice la versión de 1960. Fijaros ahora cómo lo expone la Casa de la Biblia en su 10ª edición de la Asociación Canónica del Arzobispado de Madrid de 1983. Ya lo veis, perfecto. Al tiempo del fin, dice, invadirá tierras, las atravesará y arrollará. Fijaros cómo hay palabras que ya van siendo distintas. Vendrá a la tierra santa. Escaparán Edom, Moab y lo principal de Amón. Libios y etíopes caerán a sus pies. Plantará las tiendas reales entre el mar y la gloriosa santa montaña. Otra versión, Biblia de Jerusalén, de 1975, de la nueva edición. Dice, al tiempo del fin, entrará en sus tierras, las invadirá y atravesará. Vendrá la tierra del esplendor. Escaparán los siguientes, Edom, Moab y los restos de los amonitas. Libios y cusitas le seguirán. Plantará sus tiendas reales entre el mar y el santo monte de la tierra del esplendor.
en la siguiente toma, si podremos verlo, es la Reina Valera Revisión del 2000, que es la última que podéis comprar en la librería. Es la última traducción que se ha hecho. Pero en el tiempo del fin, entrará en las tierras, inundará y pasará, vendrá la tierra hermosa, escaparán de su mano Edom, Moab y los jefes de Amón, y los de Libia y Etiopía lo seguirán. Plantará sus tiendas reales entre los mares en el monte glorioso y santo. Otra versión, la última. Societats Bíbliques Unides, 1993, traducció interconfessional en català. Esta es en catalán, los que no entendéis, si alguien os lo puede ir traduciendo. Quan s'acosti l'hora de la fi, os lo traduzco yo mismo, cuando se acerque la hora del fin. Fijaros, diferencia muy notable. Inundant-los travessarà diversos països. Inundant-los atravesará distintos países. Entrará al país esplèndid. Entrará en el país espléndido. Però Edom, Moab i la resta dels amonites seran salvats. Però Edom, Moab i el resto de los amonitas seran salvados. Els libis i els etíops li seguiran els passos. Esta también es interesante. Los libios y los etíopes le van a seguir los pasos. Plantarà els seus pavellons entre els dos mars, vora la muntanya gloriosa y santa. Plantará sus pabellones entre los dos mares, cerca de la montaña gloriosa y santa. En todas las versiones se cita también que Egipto y otras tierras no se van a librar de estos ataques, ¿no? Luego vamos a sacar conclusiones de esta comparativa. Ahora diréis, bueno, se me ha hecho un poco tostón leer todo esto, pero veréis por qué os lo he hecho leer. Elena White, en Bailey Creek, o Battle Creek, en Michigan, el día 9 de octubre de 1878, le reprobó verbalmente a James White, a su esposo, por estar en pugna públicamente con Uriah Smith sobre la cuestión de el rey del norte y por la creencia de Smith en que el Armagedón era inminente. Todos sabéis qué es el Armagedón, ¿no? Uriah Smith pensaba o había interpretado de que el cumplimiento de estos versículos ya se habían efectuado antes y durante sus días, excepto el versículo 45 que quedaría para un futuro. Y eso, si compráis su libro, que ya creo que no se edita o es muy difícil de encontrar, vais a ver cómo lo explica así. Verdaderamente las ganas del retorno de Cristo de las que hizo gala Uriah Smith hizo quizás que se equivocara en este aspecto, aunque hay que reconocer que hizo una labor excelente. Fue un investigador siendo una persona simple y además, pensad una cosa, le faltaba una pierna. Ahora en nuestros tiempos es fácil que una persona sin una pierna aún pueda indagar, buscar, internet, cualquier cosa. Antes no era tan sencillo, ¿verdad? Pues él lo hizo y desglosó y acertó cosas impresionantes en sus comentarios. Pero observemos que Elena White le recrimina a su esposo por su modo de hacer, no porque Uriah Smith tuviera razón y él no, o viceversa. Fijaros lo que dice el doctor Mervyn Maxwell, el autor del libro Dios revela el futuro, en el tomo 1, el mensaje de Daniel, página 296, y comentando precisamente acerca de estos versículos. Después de contar sus especulaciones, escribe: pero en cuanto a los acontecimientos exactos que ocurrirán en la tierra en cumplimiento de estos textos, la prudencia nos sugiere que no los conoceremos hasta que hayan ocurrido en realidad. Antes él ha disertado y ha hecho toda una comparación. Al final dice esto, por si acaso, ¿vale? Últimamente está muy difundida la opinión de que estos versículos de los que estamos tratando tienen exclusivamente una explicación espiritual. Incluso los versículos anteriores, de los 30 y pico hacia adelante. La explicación que le dan es que estos textos que hemos leído se aplican a que el pueblo de Dios, en el último tiempo, será perseguido por ese cuerno pequeño, por el papado, el rey del norte, que lo equiparan, que es todo lo mismo, y que Edom, Moab y Amón significarían en el original hebreo 3 cualidades o atributos del pueblo de Dios del tiempo del fin, y que esos precisamente serían los protegidos por Dios y serían salvos al regreso de Cristo. Yo no voy a negar que esta interpretación tiene una aplicación espiritual y puede ser, ¿por qué no? Pero resulta bastante ilógico pensar que durante todo el capítulo 11 de Daniel se está hablando de hechos políticos, históricos, militares y religiosos, todo unido, como para que por arte de magia, en los últimos versículos, los últimos 6 versículos, que son los que hemos estado leyendo, pasen a tener sencillamente una explicación totalmente espiritual. ¿No es más coherente que Dios siga en la misma línea? Si Dios es un Dios lógico y un Dios de orden,
¿Por qué va a confundirnos precisamente en el tiempo del fin, cuando más claro necesitamos que sea Él? Y si el rey del norte fuera solo el papado, quería hacer guerra contra los santos, ¿seríamos nosotros acaso el rey del sur que se levantaría para guerrear contra Él? ¿Vamos a guerrear nosotros? Es absurdo, ¿verdad? Fijaros cómo el planteamiento puede ir cayendo. Porque también sería absurdo decir que el rey del sur es Cristo, que pelea por su pueblo espiritualmente, mientras el rey del norte lo ataca con muchas naves, carros y gente de a caballo. ¿Cómo van a atacar a Cristo así? No cuadra, ¿verdad? ¿No nos va a decir Dios las cosas que deben ir sucediendo para que las veamos y estemos preparados precisamente en estos momentos históricos en los que estamos? Es cierto que hay textos en la Biblia y citas del espíritu de profecía que no podíamos entender porque no había llegado el momento oportuno. Pero Dios, fijaros como os hemos leído antes, que tiene una verdad presente para cada momento de la historia. Y ahora creo sinceramente que Dios empieza a descorrernos ese velo de delante de nuestros ojos porque el tiempo está llegando. Si nosotros analizamos estos versículos y los comparamos con nuestros tiempos actuales, vamos a llevarnos unas sorpresas tremendas. El espíritu de profecía deja bastante en claro, como lo hace la propia Biblia, que habrá un último gran poder en la tierra, al fin de los días. Un poder que va a ser unido, una triple alianza. Lo hemos estado estudiando, David nos lo ha estado diciendo también en las reuniones de viernes. No es un invento suyo, todos lo sabemos, ¿no? Nos habla de que va a haber un brazo ejecutivo, civil, militar, y otro espiritual en esta triple alianza, y que van a imponer una serie de normas básicamente en el mundo cristiano. Eso se desprende con claridad de sus textos. Quedan muy evidentes en estos escritos del espíritu de profecía que el poder de la Iglesia romana estará unido al poder del protestantismo y que junto a estos se va a unir otro gran poder que es precisamente el que lo amalgama todo, el que lo junta, el que lo une, el espiritismo. Pero fijaros, ¿qué tipo de espiritismo? ¿Todo el espiritismo es el que une esto? No. Hay algo que trabaja en las dos entidades de un modo clarísimo, y es la masonería. No la masonería de abajo, sino la cúpula de la masonería. Y esto nos une para unir a estos tres poderes de un modo clarísimo. Vamos a ver cómo precisamente esta gente son los que trabajan para crear el nuevo orden mundial, algo que está tan de moda actualmente que debéis estar hartos de oír en las noticias, si es que las oímos. Vamos a ver cómo precisamente los Estados Unidos de Norteamérica y sus aliados preparan una gran escena final. Y vamos a ver cómo Daniel 11, especialmente versículos 44 y 45, tienen un mensaje muy especial. ¿Tenéis vuestras Biblias en la mano? Fijaros qué dicen estos versículos, el 44. Pero noticias del oriente y del norte, ¿qué harán? Lo atemorizarán. Si recordáis las anteriores predicaciones que estuve dando sobre paz y seguridad y sobre si habrá una tercera guerra mundial basado en textos bíblicos y espíritu de profecía, queda súper claro que esto es así. Y quien lo niegue es porque quiere ser ciego. ¿Quién puede ser, entonces, este ejército de Oriente y este ejército del Norte? Como os expuse la otra vez, por evidencias, rusos y chinos orientales son los que se compenetran en esta profecía. Nos está hablando de ejércitos militares. Y dice que saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos, y no tendrá quien le ayude. Pero vayamos por partes y veamos cómo todo es más fácil de entender y sin fisuras si precisamente aplicamos este texto a nuestro panorama actual, a lo que sucede cada día y que nosotros podemos contemplar en las noticias. Fijaros, ¿qué sucedió en una fecha no muy lejana, un 11 de septiembre? ¿Lo recordáis? Algo que todos supongo que quedasteis atónitos frente al televisor. ¿Qué fue? El ataque a las Torres Gemelas. Y se dice también que un ataque al Pentágono, que quien se lo quiera creer que se lo crea, ¿verdad? Pero, curiosamente, os diré algo. Había un escrito
de la masonería, que circuló en los años 90 y algo aproximadamente, que hablaba, que decía literalmente: cuando veáis las luces apagarse en Nueva York, sabed que ha llegado el momento. Y era una metáfora, ¿sabéis? No era un apagón general de luz, como pasa en Nueva York y pasa en tantos otros sitios. Era un simbolismo. ¿No quedó apagado Nueva York, metafóricamente hablando, con el impacto de estos aviones? ¿No ha cambiado a partir de entonces la sociedad y el plano político mundial? ¿Sabéis? Ellos anunciaban que era el momento. ¿Sabéis de qué? Era el momento de empezar a instaurar el nuevo orden mundial. Eso que ya el padre de Bush empezó con su primera guerra en Irak, pero que fue solo un toque de aviso para preparar un panorama para posteriormente empezar a hacer ciertas cosas. Bueno, ya os sabéis que cuando hablé de la masonería en otras dos predicaciones, os enseñé que esa frase ya aparece en los billetes de $1. No es una casualidad, está allí por algo. Pero coged la Biblia en la mano y os voy a preguntar algo. Mirad el versículo 40. ¿Quién dice que atacaría a la potencia militar situada en el hemisferio norte? El rey del norte. ¿Quién lo atacaría? El rey del sur. Es lógico, ¿no? ¿Y qué pasó ese día? Fanáticos musulmanes del sur atacaron a la nación que tiene el poder hegemónico total en el hemisferio norte. Atacaron, fueron a su casa, le hicieron estragos y todo se termina aquí. ¿Qué más pasa? Dice que el rey del norte, ¿qué hace luego? ¿Qué dice el texto? ¿Se queda tan ancho? No. ¿No dice que contraataca? ¿Verdad que sí? Leedlo bien. Como una tempestad. Arremete. Después de enfadarse por lo que ha recibido, arremete. Y lo hace con un gran ejército. Entra por las tierras del rey del sur, los países musulmanes, de la que alguien dijo: los musulmanes no han tenido ni tendrán nada que ver en la profecía. Yo personalmente me sabe muy mal que eso se diga públicamente cuando está totalmente claro que eso no es así. Dice que entra en estas tierras, los invade o los invadirá y atraviesa, no se queda allí, en esas tierras. Tiene otro objetivo. Eso es lo que nos está hablando el texto. Curiosamente, ahora ha pasado algo muy importante esta semana y la anterior. Se ha hablado con los gobiernos que 130.000 soldados de diversos países, entre los que se encuentran latinoamericanos, europeos, polacos, españoles, etcétera, japoneses incluso, que desde la Segunda Guerra Mundial no podían hacer movimiento de tropas, y ahora se les ha permitido, van a ir a esa zona donde hay las tropas americanas de Estados Unidos, y junto con ellos van a ir además, atención, los turcos. Uriah Smith hablaba en una de sus interpretaciones, hablando sobre el gran río Éufrates, simbolismo para él de los turcos, del Imperio Otomano antiguo, que eso se apagaría para dejar paso a ese rey del norte con fuerza. ¿Y qué ha hecho? Turquía ha cedido a las pretensiones de Estados Unidos por dinero. Yo no sé si esto es casualidad. Yo empiezo a sospechar que no. Pero fijaros, los americanos, el ejército de Estados Unidos se retira de la zona, porque ya se dijo que después de Afganistán se irían a su casa. Se fueron. ¡Ay, qué casualidad que entonces hay un conflicto con Irak también! Mira qué cosas. Y ahora que van a llegar los soldados aliados de Estados Unidos, ¿se va a retirar acaso el ejército de Estados Unidos a su casita? Si aplicamos esto al texto de hoy, nos daremos cuenta que no se retiran de allí, sino al contrario. ¿Qué hacen? Pues se van a otros países a guerrear, a las tierras de ese rey del sur. ¿Qué país le va a tocar ahora? ¿Irán? ¿Siria? Fijaros en el versículo 41, ¿qué dice? Llegarán a la tierra gloriosa. ¿Qué es la tierra gloriosa? Palestina, el Estado de Israel. Esa es la tierra gloriosa que en toda la Biblia nos lo deja clarísimamente. No podemos aplicarlo a ningún otro sitio más. Y curiosamente ahora también se levantan voces desde Estados Unidos que dicen de que ya va siendo hora de que el ejército suyo se ponga en el territorio palestino-israelí a poner orden, porque ni con la famosa hoja de ruta se ha conseguido establecer el orden, y Estados Unidos puede hacerlo. En el mismo versículo dice: muchas provincias caerán.
tierras de alrededor de Israel, que cuando se escribió esto, en esa época, eran provincias de Israel. Y que ahora, ¿en manos de quién están? De palestinos, manos musulmanas. ¿Acaso estará Siria entre estas tierras? Coged la Biblia un momento y buscad el texto de Isaías, capítulo 17. Vamos a leer 3 versículos de Isaías 17, los 3 primeros, donde nos dice: profecías sobre Damasco. He aquí que Damasco dejará de ser ciudad y será montón de ruinas. Las ciudades de Aroer están desamparadas, en majadas se convertirán, dormirán allí, no habrá quien los espante. Y cesará el socorro de Efraín y el reino de Damasco, y lo que quede de Siria será como la gloria de los hijos de Israel, dice Jehová de los ejércitos. Esta profecía se ha cumplido en parte porque Damasco ha sido destruida varias veces a través de su historia, en el curso de su historia, pero fijaros que aquí dice que Damasco dejará de ser ciudad y será un montón de ruinas. Dejará de ser ciudad. ¿No recuerdan estas palabras a otro texto que se encuentra en Ezequiel capítulo 26, que habla sobre Tiro? Esta profecía aún le falta parte de su cumplimiento. Y casualidad de casualidades otra vez, resulta de que Israel ataca muy cerca de Damasco y Estados Unidos no se pone contra él en la ONU, sino al contrario le dice que adelante, que si tienen estos problemas, porque sabéis que están siendo acusados desde que desde Siria salen los terroristas que van a entrar a Israel y atacarlo, Estados Unidos dice, adelante, actúa como quieras, el ataque preventivo puedes hacerlo como hicimos nosotros. Esta ha sido la respuesta de Sharon y de su gobierno. Y Estados Unidos mismo ha puesto en su punto de mira, y anteayer aún hablaban, no solo a Irán, sino también a Siria, que como no empiecen a frenarse y a parar a esos terroristas, van a tomar unas represalias que ya se van a salir de las económicas que ya tienen ahora. A ver si estamos cerca del cumplimiento de esta profecía. Mirad el versículo 41 de Daniel capítulo 11. El texto sigue diciendo que las provincias de Edom, Moab y parte de Amón no recibirán sus ataques. ¿Verdad que pone eso el texto? Pues permitidme que esto precisamente lo guarde para el final, en unas tomas que vamos a ver aquí, para que vosotros hagáis cierta comparación. El versículo 42 de Daniel 11 dice que seguirá atacando tierras y Egipto tampoco escapará. Egipto también ha sido amenazada en Estados Unidos dentro de su eje del mal. El versículo 43, en la versión Cipriano de Valera, dice: y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, de Libia y Etiopía, por donde pasará. Libia también está en el punto de mira de Estados Unidos dentro de ese eje del mal. ¡Qué casualidad! Pero, ¿sabéis? Cuando se escribió este texto, Etiopía o los cusitas actualmente son alguien, son otro pueblo, no es Etiopía como nación que conocemos nosotros ahora, es el Yemen. Y el Yemen ha sido amenazado por Estados Unidos también exactamente del mismo modo dentro de ese eje del mal. ¡Qué coincidencias! Daniel 11:44 dice que cuando haya atacado este rey del norte a todas estas tierras, ejércitos se le opondrán de oriente, serán los chinos y demás, y del norte de Palestina. ¿Quién está en el norte de Palestina? Hemos dicho antes que los rusos. Y entonces él saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. ¿Por qué hará esto? Si no es que se le oponen y lo atemoriza, como dice el texto. Pues veamos otra casualidad de la vida, en la cual actualmente Rusia empieza a desplegarse otra vez militarmente desde la caída del muro de Berlín. Se están volviendo a preparar militarmente y poniendo bases incluso cerca de donde las tienen los propios estadounidenses. Y por su lado, también China está tratando más que nunca con Rusia, se están uniendo, haciendo un frente común para la hegemonía de Estados Unidos. Y atención, Estados Unidos ya ha empezado a hacer sus advertencias respectivas. A mí no deja de sorprenderme que esto sean casualidades. Y China, todos habéis sido testigos esta semana, ¿qué ha empezado a hacer?
su carrera espacial, su primer cohete al espacio, pero que sabéis que si cogíais los recortes de prensa, que esto no se ha dicho en televisión, decían que no es solo para competir con años de retraso al respecto sobre los Estados Unidos o europeos que hacen lo mismo, sino que lo hace para prepararse más aún armamentísticamente. Porque recordad que estos señores ya tienen la bomba atómica. Pues aún se van a preparar más. Fijaros cómo antes de que algo pase, debemos ver indicios de ello. Las cosas no pasan porque sí de repente, y más cuando estamos hablando de política militar. Va a ser una sorpresa si nosotros queremos que sea una sorpresa, que todo nos coja desprevenidos. Fijaros en esta cita, que no está en las vistas, la he fotocopiado hoy, sacada de Testimonios para la Iglesia, tomo 9, página 189. Atención a lo que dice aquí. Cristo anunció a sus discípulos lo que les esperaba en su trabajo de evangelización. Sabía cuáles serían sus sufrimientos y cuáles las pruebas y tribulaciones que tendrían que sobrellevar. No quiso ocultarles lo que iba a sucederles. No fuese que las dificultades, al sobrevenir repentinamente, hiciesen vacilar su fe. Y cita Juan 14:29, que dice: y ahora os lo he dicho antes que suceda, dice el Cristo, para que cuando suceda, creáis. La prueba, en vez de minar su fe, debía afirmarla. Unos a otros debían repetirse: nos había dicho que esto vendría y cómo hacerle frente. ¿Sabéis? En nuestra iglesia, precisamente este texto se comenta totalmente a la inversa. Totalmente a la inversa. Y no por un pastor ni dos, por muchos. Las cosas interpretan que dicen: hasta que no pasan, no sabemos que eso era lo que estaba escrito. ¿Nos dice esto el espíritu de profecía cuando interpreta este texto? Ni de casualidad, ¿eh? Al contrario. Coged vuestras Biblias un momento y buscad Mateo capítulo 24. Leamos versículos del 15 al 22. Todos sabéis que en Mateo 24 se encuentran las señales del tiempo del fin. Dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, etcétera, etcétera. No os alargo más del texto. Pero fijaros lo que dice aquí. ¿Quién dice que estará allí? ¿En esa zona? La abominación desoladora. ¿A quién aplicamos nosotros la abominación desoladora? ¿No es al papado? Roma y al papado. O sea que en el contexto del fin, la historia se va a repetir. Buscad Lucas 21:20. Es el mismo, habla del mismo tema con otras palabras y dice: pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Dice que ejércitos alrededor de Jerusalén. Eso sucedió ya en el pasado, es cierto, ¿no? Yo no voy a negarlo en absoluto. Pero recordad las palabras del espíritu de profecía que dice que al fin de la historia los hechos pasados se van a repetir. Y fijaros en este texto, que sinceramente cuando lo encontré me sorprendí a mí mismo, porque se lo tuve que decir hasta a mi mujer, porque después de leer tantas veces estos textos nunca había caído en este detalle. Marcos capítulo 13, versículo 14. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Puesta donde no debe estar esta abominación desoladora, este Vaticano. Puesta ¿dónde? ¿Jerusalén? ¿No es allí donde nos está hablando el texto? Elena White dice que para nosotros la ley dominical va a ser la señal de preparación para lo que ya se aproxima en el momento final de la historia. Es cierto, lo dice. Pero también dice que la historia se va a repetir al final. Una cosa no excluye a la otra para nada. Y el versículo 1 de Daniel 12, ¿qué dice? ¿Lo tenéis en mano? Dice que cuando todo esto suceda, Cristo, que ya sabéis que es el Miguel del texto, que significa quien es como Cristo o quien es como Dios, es el mismo,
se prepara para volver, y mientras habrá un tiempo de angustia tremendo como nunca antes ha habido. Y es cuando el espíritu de profecía aplica esos textos que son soltados los 4 vientos. ¿De qué? ¿Qué son los 4 vientos? Guerras. Y dice que eso sucede mientras el pueblo de Dios no está tan cómodo mirando la tele, sino que está siendo perseguido. Las dos cosas se unen al mismo tiempo. Una gran guerra enorme, porque los 4 vientos se dejan, el Espíritu de Dios se ha retirado de la tierra y el hombre es solo dominado por Satanás y el pueblo de Dios está siendo perseguido. Por tanto, sí habrá una tercera guerra mundial, aunque eso sea lo último que pase. Pero fijémonos ahora y reemprendamos el texto de Daniel 11:41 que habíamos dejado pendiente. Y ahora sí que vamos a ver unas imágenes. Ese texto nos habla de Edom, Moab y parte de Amón, que dice que no van a recibir los ataques del rey del norte. ¿Tienes los mapas, David? Vamos a ver ahora los mapas y prestad mucha atención. No sé si lo podréis ver muy bien desde vuestros asientos, si no os lo tendré que señalar un poco. Vamos a ver primero 2 mapas antiguos que sitúan estas provincias donde estaban en esos tiempos. Fijaros, Edom, así en vertical, más arriba Moab y más arriba Amón. Fijaros dónde está situado, al lado derecho del mar Salado, del mar Muerto. Coge más abajo, más arriba, y en el mapa no se ve, pero se va incluso abriendo hacia arriba, haciéndose más extenso en la parte superior que en la inferior. ¿Vale? Pasemos la otra, donde se verá un poco más claro, quizás, o otro detalle distinto. ¿Se me aparta? No perdáis la zona donde está ubicado esto. Fijaros aquí, lo vemos distinto. Bueno, vemos Amón, como aquí coge la parte de hacia la derecha, de arriba del mar Muerto. Hay Moab, más abajo, siguiendo también el mar Muerto, y abajo Edom, que también sigue más hacia abajo. ¿Habéis visto dónde están situados estos 3 pueblos, verdad? Pasamos a la siguiente toma, mapa actual. En este mapa, fijaros, en esta zona, cuesta mucho de ver porque la escala es más pequeña. Precisamente, esto sería el mar Muerto. Y fijaros qué frontera hay precisamente delimitando el mismo territorio que ocupaban estos 3 pueblos. Hay una nación actualmente, ¿no lo veis, verdad? Esa nación, ¿sabéis cuál es? Jordania. Y coincide a la perfección sus fronteras con esas antiguas tierras. Y qué curioso es que precisamente Jordania sea el país proamericano, proestadounidense en esta zona, apoyado totalmente por ellos, incluso militarmente. ¿Y qué ha sucedido al respecto? Los musulmanes de las otras tierras, y principalmente los que estaban en Irak, en Bagdad, como están enfadados con estos hermanos suyos, entre comillas, que apoyan a los estadounidenses, ¿qué hacen en Bagdad? Van a la embajada de Jordania y la destruyen, la atacan. ¿Por qué tienen que atacar a sus hermanos de raza? Si no es porque están con este rey del norte. Y esto nos coincide con los textos que estábamos mirando y estudiando ahora. ¿Es casualidad? A mí son cosas que me dan mucho que pensar. Cuando he comprado estos mapas y gracias a que tenía unos aulas antiguos y algo actual, ver cómo estas cosas coinciden. Y ver cómo precisamente todos estos países que aparecen en Daniel 11 y otras tierras que pone, precisamente están en el enclave de lo que está sucediendo hoy. Si hacemos unas conclusiones al texto, nos decía una de las versiones que esta escena se sitúa cerca de la hora del fin, no solo en el tiempo del fin, en 1700 o 1800, sino en la hora del fin. También dice que invadirá el rey del norte, lo que aplicaríamos a Estados Unidos, las tierras de los países del rey del sur, las tierras de los musulmanes, arrollándolos, cosa que aprovechan de paso las iglesias católicas y protestantes para imponer la libertad religiosa y abrir sus iglesias allí de un modo tranquilo. También dice que el rey del norte irá a Palestina, a Israel.
Estados Unidos va a apoyar militarmente a Israel en su propia casa. Nos sigue diciendo que las tierras ocupadas por los antiguos pueblos de Edom, Moab y Amón no serán atacadas por este rey del norte, por Estados Unidos. Por tanto, la actual Jordania se va a librar de recibir, perdóname la expresión, las tortas de Estados Unidos. Libia y Yemen también sucumben, y como no, también Egipto. Y este rey del norte, esa, recordemos, alianza político-religiosa, que es el rey del norte, esos Estados Unidos Vaticano, se instalará, ¿dónde? En Jerusalén. Concretamente, en el monte glorioso y santo, dice el texto, según la Biblia Reina Valera versión 2000. Por tanto, ¿qué vamos a ver? El Vaticano en el emplazamiento del antiguo templo judío. Fijaros cómo hay un brazo militar y un brazo espiritual. Están unidos, están trabajando con un objetivo. No atacan estas tierras porque sí. Dice que pasaría como una inundación, arrollaría, pero no se detiene allí, va a Palestina. Y allí algo se pone en esa zona del monte santo donde estaba el templo. Por tanto, fijémonos cómo estas guerras que estamos viendo ahora no se van a detener. Yo recuerdo como cuando con mi hermano, antes de que ya estallaran estas guerras, hablábamos con algunos pastores y les decíamos, lo que va a suceder después de este 11 de septiembre va a ser precisamente que Estados Unidos va a atacar esas tierras del sur. Y no se va a parar en un país, seguirá atacando. Y nos tomaban un poco como chaladitos, los raros. ¿Esto está demostrando que es raro? No os lo digo con ninguna pretensión de que queráis creer que, mira, el iluminado. No os lo digo por esto. Os lo digo porque Dios quizás nos está presentando una verdad para el tiempo presente que si cerramos nuestros ojos nos la vamos a pegar. Porque quizás estamos intentando que nuestra fe se base en los mayores, entre comillas, de nuestras iglesias y no en nuestro estudio personal, que es lo que debemos hacer. Fijaros que antes Elena White lo ha dejado muy bien clarito escrito. También os puedo decir que algo está sucediendo ahora, en este nuevo orden mundial. Se está hablando, y esta semana salía, tengo el recorte, Kofi Annan, ¿sabéis quién es Kofi Annan, verdad? Secretario General de la ONU, decía que la ONU, ¿qué va a tener que hacer ahora? Reformarse, para adaptarse a la situación actual. Ya es casualidad también que en un escrito de la masonería del año 90-91 apareciera precisamente que la ONU, que es una organización suya, decían que o desaparecería para formar otra organización, para crear ese nuevo orden mundial, o se reformaría. Pues parece ser que han optado por la reforma esta gente. Y eso está sucediendo delante nuestro y a veces no sabemos por qué sucede. La profecía nos habla claro.